De estar aquí en esta tarde. Entonces, estamos agradecidos porque es un día especial y estoy agradecido porque el poder formar, aunque sea de una pequeña parte en este día especial, me da gusto, me da alegría. E igualmente verles, poder estar aquí con ustedes en esta mañana todavía, ¿verdad? Todavía no es tarde. Así que vamos a nuestras Biblias, hermanos. Vamos allá al libro de Salmos. Libro de Salmos. Yo sé que ya muchos, a lo mejor el estómago ya empieza a hacer guru guru por aquí, guru guru por allá, pero no se preocupe, no me dijeron cuánto tiempo, así que va a ser breve. Dice, no, cuando un pastor dice eso es que se va a tardar, ¿verdad? Entonces, no, esperemos en Dios, no queremos ser breves, pero a la misma vez, por la gracia de Dios, queremos ser concisos, directos. Es palabra de Dios, hermanos. Salmos capítulo 90, Salmo 90, y vamos a leer juntos el versículo 12. Salmo capítulo 90, versículo 12. Y una vez que lo tenga, le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a leerlo unísono, todos juntos, este versículo. Salmo capítulo 90, versículo 12. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios todos juntos: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vamos a orar. Amado Padre, en esta mañana, Señor, pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Es tu consejo, es tu palabra, Señor. No se trata de nada personal. Señor, que tu Espíritu Santo sea aquel que enseñe, que dirija, pero también, Señor, aquel que convenza, Padre. Gracias por amarnos. Bendícenos en esta hermosa mañana. Pedimos que seas tú tocando cada corazón, Padre. Gracias, Padre. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Pueden tomar su lugar. Cuando la hermana me comentaba sobre el poder compartir con ustedes algo en este día especial, venían varias cosas a mi mente, pero una en ella en especial fue sobre el atributo de Dios, sobre su sabiduría. Quiero que entendamos algo, hermanos. Mire, usted y yo no podemos negar que el cuidado y la bendición de Dios ha estado sobre nuestras vidas. Podemos decir, al igual que Samuel, que con gozo y alegría, que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Pero ¿alguna vez usted se ha puesto a pensar cuál es el propósito en el plan de Dios de todo lo que ha sucedido? Ya estamos hablando 7 años. Y estamos pensando que si la gracia de Dios quiere un año más. Pero yo le pregunto, siempre pensamos en el futuro y qué bendición, pero sabemos que Dios es sabio, que todo lo que hace tiene un propósito. Ahora, el salmista aclara y dice, Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cuál ha sido el propósito de Dios en todo aquello que ha pasado? No que vivamos en el pasado, sino que a través de los años que han pasado podamos traer a nuestro corazón sabiduría. Que aprendamos a vivir nuestros días sabiamente. Una cosa es afirmar que todo es para bien a los que a Dios aman. Y otra es comprender el propósito de Dios en todo lo que ha pasado. Sí, muchas veces decimos y pasan cosas, situaciones que a lo mejor decimos, bueno, todo ayuda bien. Y por la gracia de Dios a lo mejor salimos adelante, pero la pregunta es, ¿cuál fue el propósito de Dios en aquello que pasó en nuestra vida? 7 años de que se nombró. Han pasado cosas, situaciones, luchas, dificultades. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿qué es lo que hemos aprendido y poder traer a nuestro corazón como sabiduría?
¿Cómo vivimos nuestros días? O mejor aún, ¿cómo consideramos los días que han pasado? Tenemos que comprender algunos aspectos importantes, hermanos, acerca de esto. Y en primer lugar, debemos entender que la sabiduría proviene de Dios. La Biblia nos dice ahí en Proverbios capítulo 2, versículo 6, voy a usar algo de Biblia si me quiere seguir para que no se duerma, dice, Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios es quien da la sabiduría. Dice el libro de Santiago, Santiago hablándole a los hermanos, y pon atención, esto es lo hermoso de la Biblia, que Santiago le habla a los hermanos que están pasando persecución. Y les dice que deben de estar alegres y gozosos por hallarse en diversas pruebas. Ay, caray. Date cuenta de algo. Santiago era el pastor de la iglesia en Jerusalén y empezó la persecución. Y le dice a los que estaban siendo perseguidos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ah, caray. ¿Cómo es eso? Y Santiago inmediatamente aclara, porque sabía que muchos iban a pensar, a ver, ¿cómo, Santiago? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. La sabiduría proviene de Dios. Debemos entender, hermanos, que por la gracia de Dios esperamos un año más. Pero debemos también comprender que cómo vivimos y cómo traemos al corazón sabiduría de aquello que pasó va a ayudarnos en aquello que viene en adelante. Y el que da la sabiduría para vivir nuestras vidas de manera que se aproveche todo es Dios. La sabiduría es un atributo de Dios, el cual provee, fíjate, cuando provee el entendimiento que cuando todo viene de Dios, debemos entender que todo eso que viene de Dios viene en sabiduría de Dios. ¿A qué me refiero? Que Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. Ahora entiéndelo, hermano, hermana. Que muchas veces esas metas, los planes, los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Para ti, para mí hay cosas que a lo mejor parecen excelentes, pero debes de saber algo, que el plan y el propósito de Dios para cada uno de nosotros siempre va a ser por excelencia lo mejor. Amén. Y para llegar a esa meta, debemos confiar en la sabiduría de Dios. Pastor, pero la verdad, hay problemas. Me acerqué a Dios para poder sentir gozo y alegría y, hermano, empezó a haber problemas en mi familia. Empezó a haber dificultades, cayó una crisis, una enfermedad. Debes de entender que aun cuando Dios permite que pasen las cosas, por muy difíciles que sean, hay sabiduría de Dios detrás de cada una de ellas. Y Dios sabe que esas cosas, circunstancias, pruebas, adversidades, pueden traer sabiduría a nosotros para alcanzar las metas y los propósitos de Dios. Tú puedes voltear atrás a lo mejor 7 años, cuando fue nombrada Alfa y Omega. Puedes voltear 25 años atrás, cuando todo estaba comenzando, y entender que aún a pesar de las adversidades, todo tuvo un propósito. Pero déjame decirte algo. Toda adversidad que viene a tu vida puede ser de balde si no hay sabiduría de Dios en tu vida y en tu corazón. Dios es quien provee de sabiduría. Él es el que da la sabiduría. Y debes de entender y comprender que esa sabiduría nos lleva al discernimiento de cómo hacer las cosas.
Entonces empezamos a comprender las dificultades y las adversidades y ya no preguntamos por qué, sino ahora decimos, Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres mostrarnos? Está siendo adverso, está siendo difícil, pero debes de entender que aún en el dolor Dios puede enseñarnos. Es el único que puede transformar la tormenta en calma. Dice el libro de Salmos que es el único que puede transformar los sequedales en manantiales de aguas. Es el único que puede tomar las adversidades y convertirlas a algo bueno para nosotros. ¿Conoces este versículo, Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es duro. Va a ser difícil en ocasiones. Pero debes de entender que aún en esas adversidades que han pasado hay sabiduría de Dios. Pastor, estamos hablando de un aniversario. Por eso. Viene un año más. Estamos agradecidos. Pero los días que han pasado, las cosas que han sucedido, las adversidades que han venido, ¿han traído sabiduría en cómo se deben hacer las cosas? A lo mejor es la primera vez que visitas, la segunda, la tercera. ¿Qué cosas en tu vida han pasado en este año que pasó? Que a lo mejor piensas que es difícil, adverso, y que a lo mejor en tu mente, en tu corazón estás mentalizándote para, dicen por ahí, para encontrar otros golpes en el año que viene. Y seguimos viviendo igual. ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuántos dolores de cabeza? ¿Cuánta pérdida de oportunidades, heridas sucedieron porque no quisimos buscar a Dios y depender de su sabiduría? ¿Cuántas veces incluso en la iglesia queremos servir a Dios en nuestras fuerzas? No se trata de nosotros. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. El servicio a Dios, nuestra propia vida, tiene que ser vivida de manera que todo sea para su honra y su gloria. Por eso la sabiduría viene de Él para afrontar un propósito y vivir en un propósito divino, excelso. Ahora, ¿cuántos de nosotros pensamos en empezar un año más de la misma manera? Igual como el año pasado. Igual como hemos vivido en este tiempo. Déjame decirte algo y no te me ofendas. Eso no es sabio. Vivir en tus propias fuerzas. Vivir sirviendo a tu propia manera, bajo tu propia experiencia, no es sabio. Si tú y yo queremos seguir viviendo, creyendo que tenemos la experiencia, el conocimiento y seguir dependiendo de nuestro corazón, déjame decirte que la Biblia nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. La Biblia nos dice, fíjate lo que dice en Efesios capítulo 5, ahí nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 15, fíjate lo que dice, 5:15. Quiero que llegues ahí para que lo veas conmigo. ¿Ya estás ahí? Efesios 5:15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino que como sabios. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Nosotros, si nosotros queremos vivir nuestra vida como la hemos estado viviendo hasta ahorita, porque aparentemente nos ha funcionado, déjame decirte que no es sabio. Día con día, mes tras mes, año tras año, debemos crecer en la sabiduría de Dios. Hay cosas que Dios va a seguir mostrando que debemos cambiar. Hay cosas que Dios va a seguir trabajando que debemos hacer. Pero si tú y yo decimos, bueno, me ha funcionado y seguimos viviendo igual, no es sabio.
Dice el salmista, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Que podamos ser sabios. ¿Qué cosas hemos buscado cambiar o que cambien? O por más que lo hacemos y nos esforzamos e intentamos, parece que no se puede. Hay muchas. ¿Y sabes qué? Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando un resultado diferente en nuestras fuerzas. Que traigamos al corazón sabiduría es vivir de tal manera que se aproveche todo lo que tenemos a nuestra disposición de la forma más eficiente y efectiva. Y me preguntarás, pastor, ¿qué es lo que hay a nuestra disposición? ¿Qué es lo que está a nuestra disposición? ¿Sabes qué es lo que está a nuestra disposición? Su amor, su misericordia, su poder y, más importante para nosotros, su salvación. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 9, versículo 10, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová. Y mira, quiero mostrarte algo importante. Algo que a lo mejor lo has leído, pero no lo hemos comprendido en su momento, porque a veces leemos de corrido y el estrés y la preocupación, y a veces nos enfocamos únicamente en cumplir. Pero fíjate lo que dice Primera de Corintios capítulo 1. Acompáñame allá. Primera de Corintios capítulo 1. Si la Biblia nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el temer a Jehová, y quiero aclarar algo, temer a Jehová no es vivir con miedo. Si tú y yo vivimos en la vida cristiana y no hacemos o no decimos o hacemos por miedo a perder algo o que nos castigue, eso no es temor de Jehová. Si Dios vino a dar vida, ¿cómo es posible que vivamos con miedo en la vida cristiana? Temor de Jehová se refiere a un temor en el corazón de ¿qué? De que con gratitud, con reverencia, con devoción, deseo honrarlo a Él. Y con gratitud, con amor, digo, esto le ofende, por amor a Él no lo haré. Eso es temor de Jehová. Hay esa convicción. Y fíjate lo que dice Primera de Corintios capítulo 1. Fíjate lo que dice el versículo 23 y 24. Fíjate lo que dice. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, fíjate, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, sabiduría de Dios. ¿Sabes por qué se refiere a que Cristo es sabiduría de Dios? Y quiero aclararte, la sabiduría de Dios es que Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. Y dice, Cristo, sabiduría de Dios. En otras palabras, Cristo es por excelencia el mejor camino en este mundo para el ser humano, para poder tomar lo que Dios ha dado, acercarse a Él y recibir la bendición de Dios. Gloria a Dios. ¿Quieres recibir la bendición de Dios? Es a través de Jesucristo. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, Cristo por excelencia es sabiduría de Dios. Es el mejor y el único camino que el hombre podría tomar para la eternidad. Amén. ¿Quieres la bendición de Dios en tu vida? Necesitamos a Cristo. ¿Quieres que el poder de Dios transforme tu corazón? Necesitas a Cristo. ¿Quieres que Dios transforme, restaure tu familia? Necesitas a Cristo. Por esa razón, Cristo es la respuesta.
Cristo. No, pero por otros medios, déjame decirte que Dios escoge los mejores metas, la vida eterna y el mejor camino, el único por excelencia es Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Es a través de Jesucristo que el plan de Dios para la humanidad es benéfico y se presenta para nosotros. Por eso Él invita en Mateo 11:28 diciendo Jesús: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cómo vamos a servir nuestro próximo año en la iglesia? ¿Cansados? ¿Enojados? ¿Molestos unos con otros? Si empezamos un año más en nuestras fuerzas, bajo nuestro propio corazón, no es sabio. Nos vamos a amargar, nos vamos a cansar, vamos a querer desistir y va a llegar Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar para querer destruir el cuerpo de Cristo. A lo mejor tú quieres empezar el próximo año bajo tus propias fuerzas. Muchos no lo dicen porque lo guardamos. Pero a lo mejor terminaste y vamos a terminar este año cansados. Sientes que a lo mejor ya no hay esperanza. Ya estás por rendirte. ¿Sabes qué? Seguir así no es sabio. Lo sabio es permitir que Dios, a través de Jesucristo, sea que en su poder transforme nuestras vidas. ¿Quieres servir mejor en tu iglesia este próximo año? Necesitas a Cristo más que nunca. Es solo en Cristo que en medio de este mundo encontraremos una vida plena y encontraremos una vida en la cual habrá gozo, paz, un amor verdadero. Por eso la Biblia dice que Cristo es sabiduría de Dios. Aunque lamentablemente muchos deciden vivir bajo su propio esfuerzo. No necesito de la religión, no necesito de Cristo. Yo ya tengo la solución, ya más o menos sé. No, esto va a pasar. Y siguen viviendo en sus esfuerzos y lamentablemente muchas veces aparentemente logran sus objetivos, pero su corazón y su familia, su corazón y su espíritu muchas veces queda de por medio. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 13, fíjate lo que él dijo. 7:13 de Mateo dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esa puerta angosta es Jesucristo. Si tú y yo ya decidimos entrar en esa puerta, ahora más que nunca necesitamos a Cristo con nosotros. Amén. Necesitas buscarlo. Necesitamos que Dios bendiga este próximo año. Si tú aún no has entrado por esa puerta, ya has experimentado la desesperación, la lucha, hoy es el día de salvación. Deseamos un año más. ¿Traeremos al corazón sabiduría de aquello que ya pasó? ¿Reconoceremos que ahora más que nunca necesitamos tomarnos de la mano de Dios? ¿Que necesitamos a Dios en nuestras vidas? No hay forma más eficiente, eficaz, completa, feliz, plena que vivir confiando en la sabiduría y en el conocimiento que Dios da. Amén. ¿Sabe la diferencia para un hijo de Dios que está pasando dificultades y que comprende que Dios es sabio? Es que aún en medio de la adversidad su corazón confía y sabe que hay un plan, hay un propósito de Dios, y confía y espera en Dios. Amén. A veces es duro, pastora. A veces es duro ver que muchas veces
personas, cristianos, familia, prefiere la sabiduría humana que la sabiduría de Dios. Es difícil. A veces eso quiere generar desánimo. Pero ¿sabe qué? Dios no se equivoca. Dios es sabio. Amén. Y aún en medio de la adversidad y de la dificultad, si tú y yo nos tomamos de Dios y comprendemos que Dios es sabio y confiamos en esa sabiduría, que sus caminos no son como los nuestros, que sus pensamientos no son como los nuestros y que los pensamientos que tiene sobre nosotros son de bien y no de mal, y confiamos en Él, déjame decirte que no habrá mejor decisión en este mundo que confiar tu vida en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Sabiduría, traer al corazón sabiduría es comprender cuál fue el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas en todo lo que ha pasado. Hasta el día de hoy. No me lo respondas a mí, pero sé sincero, sé sincera. De lo que ha pasado hasta ahorita, ¿lo comprendes o todavía te cuesta comprenderlo? Si nos cuesta, alégrate. Tenemos la guía del Espíritu Santo para que Él nos enseñe. Así es, amén. Acércate a Dios más que nunca ahora para comprender sus planes y sus propósitos. Amén. Si tú a lo mejor dices, es que llevo años, es la primera vez que me invitan o vengo cada vez que hay eventos, pero es duro, es difícil. Me siento bien estando aquí, pero cada vez que salgo termina esa felicidad en unos 2, 3, 5 días y no sé qué hacer después. Todo comienza con Jesucristo. Amén. Todo comienza con Él. ¿Cómo serviremos este próximo año? Y el que pasó, ¿cómo traeremos sabiduría al corazón para servirle mejor? ¿Has llegado hasta este año en tus fuerzas y a duras penas? ¿Cómo saldrás? ¿Te irás sin Cristo así como llegaste? ¿O quieres comenzar un año más, no solamente agradeciéndole a Dios, sino con la sabiduría de Dios? Necesitas a Cristo. El pecado trae sufrimiento. La Biblia dice que por el pecado, por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. El pecado trae dolor. El pecado nos separa de Dios y es lo que ocasiona que el ser humano empiece a sufrir. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso sufrimos. Por eso las adversidades, por muy duras o fáciles que sean, muchas veces crean una mella en el corazón que lastima, que hiere y que nos hace caer en desesperación. Ese es el pecado. Y en vez de acercarnos a Dios, muchas veces nos aleja de Él. Pero ¿sabes? Cristo, cuando comenzó su ministerio y se paró en la sinagoga, abrió el libro de Isaías y empezó a leer, y dice la Biblia que al leer el libro de Isaías dice, he venido a dar libertad a los cautivos. Él puede liberarnos del dolor, del sufrimiento, de la amargura. Pastor, ya no va a haber sufrimiento. No estoy diciendo eso, sino me refiero a aquello que acongoja y ata tu corazón, que está empezando a crear amargura, resentimiento, dolor, y que empieza a crear en ti un pensamiento que en vez de confiar en la sabiduría de Dios, empieza a pensar y decir, pero Señor, ¿por qué? No entiendo, es duro, es difícil. Y esas dudas, en vez de acercarnos a Él, nos alejan más. Pero Cristo puede liberar nuestro corazón. Amén. Necesitamos estar dispuestos a renunciar a aquello que nos separa de Dios. Amén, así es. ¿Qué cosas seguimos cargando que empiezan a separarnos de Él? Pero es que me lastimó. Suéltalo.
Es que por más que quiero olvidar, por más que quiero sanar, por más que quiero nuevamente comenzar, es difícil. No me puedo liberar de ese pensamiento, de esa situación, de aquello que ha pasado. El único que puede liberarte es Jesucristo. Amén. ¿Cómo vas a salir en esta tarde? ¿Igual como entraste? ¿O siendo libre gracias a Jesucristo? Amén. Creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador no es repetir oraciones, sino comprender que lo que hizo Jesucristo en la cruz es suficiente para perdonar, liberar y limpiar. Amén. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Biblia también dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Está hablando de una convicción del corazón que comprende que el único que puede liberarlo es Jesucristo y que con convicción le pide y se entrega a Él. Amén. Gloria a Dios. Hermano, hermana, Dios te ha dado un año más en esta iglesia. Y si Dios permite, vas a estar un año más en esta iglesia. Pero ¿cómo vas a servir? ¿Igual que el año pasado? ¿O traerás a tu corazón sabiduría de tal modo que este próximo año podamos servir mejor a Dios? Amén. Amigo, amiga, que nos acompañas. A lo mejor hay algo que te acongoja en tu corazón. Algo que está cargándote, que te lastima. A lo mejor es odio, amargura, resentimiento. Yo no lo sé. Dios lo sabe. Pero en esta tarde te puedo decir que puedes ser libre. Y no es sabio intentar resolver nuestros problemas a nuestra manera cuando hay un Dios sabio. Amén. Que todo lo que hace y su propósito y sus planes son para nuestro bien. Amén. No es sabio salir sin haber recibido la sabiduría, el poder de Dios a través de Jesucristo. Amén. Y quiero terminar en el Salmo 90:12, donde comenzamos. Gloria a Dios. Dice el Salmo capítulo 90, versículo 12. Amén. Y ve conmigo ahí. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo saldremos en esta tarde? ¿Con un deseo renovado de que este próximo año sirvamos mejor? ¿De que este próximo año que Dios nos permite entrar, podamos entrar siendo libres? ¿O saldremos igual creyendo que nuestra experiencia, que nuestras acciones, que nuestros contactos, que nuestra fuerza puede lograr lo que obviamente no hemos logrado? ¿Qué vas a hacer? Vamos a orar. Amado Señor,